Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de otro corp de la muerte de Krieg, de Warhammer 40.000. De hecho, es el último corp de la colección, no la última figura de esta colección o de este tiraje, oleada, de esta wave, como le gusten decir, de 8 figuras, pero sí es el último corp, ya que la última figura es una invitada especial o una colada, como le quieran decir ustedes. Pero bueno, vamos entonces con este corp que podemos ver, está utilizando una Meltgun o una Meltagun, como le quieran decir ustedes, y que vamos a llamar, como ya se dieron cuenta seguramente por la miniatura, vamos a nombrarle ingeniero de Krieg, aunque propiamente dicho tal vez no sea un ingeniero, considerando también que la caracterización de las minifiguras entre ellas mismas pues es bastante similar. Hay muy pocos, o hay pocas, mejor dicho, pocas minifiguras que tienen algún elemento distintivo, como puede ser el corp de comunicaciones, en concreto por la mochila, o también el oficial por la impresión que tenemos en la hombrera, y bueno, desde luego el comisario. Pero bueno, considerando que no hay ninguna minifigura nombrada como ingeniero, pues vamos a nombrar a este ingeniero, además de que está utilizando una Meltgun y también está utilizando una granada. Y los ingenieros, además de que suelen no solamente dar mantenimiento, digamos, a las trincheras, sino pelear fuertemente en espacios cerrados, incluidas las trincheras que construyen los propios corps, también utilizan algunas de las armas, desde mi perspectiva, más crueles que utilizan todos los soldados de Krieg, puesto que los gases y las granadas que emplean suelen causar bastantes estragos en los oponentes, inclusive a veces en ellos mismos, pero no es que su integridad les preocupe demasiado. Entonces dejen en los comentarios si ustedes están de acuerdo en llamar a el último corp que analizamos, un ingeniero como tal. También pequeña anotación: en cualquiera de las páginas que quieran ver ustedes donde se venden bootlegs y encuentren estas minifiguras y les llegan a interesar, pueden ver que a este en particular la llaman especialista en armas. Lo único que sí pusieron correctamente es que está utilizando una Meltagun. Pero bueno, dicho lo anterior, vamos a proceder a desensamblar esta minifigura y hagamos rápidamente el análisis, puesto que si no contamos el accesorio que es el arma, en realidad la minifigura no es distinta, salvo tal vez la impresión del rostro, a otras que ya hemos visto aquí en la colección. Y bueno, ya sería el séptimo corp de la muerte de Krieg que vemos aquí en el canal. Vamos a comenzar, como es costumbre, por la base, por esta placa de 4×3 puntos de inserción en la parte central, que nos sirve, estrictamente hablando de esta figura, para fines de exhibición, ya que no tiene ningún problema con su centro de equilibrio. Si vamos ensamblando de una vez la minifigura, bueno, vamos a poner la minifigura completa, no únicamente las piernas. Vemos que tenemos aquí un corp masculino, ya vimos dos figuras femeninas dentro de estos corps, no que importe mucho porque su identidad es únicamente ser, no diría carne de cañón porque son bastante efectivos en combate, pero su identidad es ser hombres muertos, más no hay nada. Ok, y lo que podemos ver es que en términos generales tenemos impresiones bastante buenas, las tenemos en todo el derredor de la minifigura. Tenemos impreso el diseño de este abrigo pesado que utilizan los corps. Podemos ver cómo la parte baja la llevan abotonada en los costados de las piernas. Esto lo mencioné en los otros videos, lo suelen hacer para tener un poco más de movilidad, sobre todo las tropas que van al frente y que necesitan desplazarse a pie más rápido. No contemos a la caballería de la muerte de Krieg, caballos mutantes con jinetes que llevan lanzas explosivas. Maldita sea, necesitamos minifiguras de eso. Ok, y continuando con la minifigura, vemos que también hay varias tonalidades de la paleta de colores que se utiliza, considerando el color principal, que es el color azul en el cual están fabricadas las piezas, exceptuando estas manos clásicas de pinza en color piel. Desde luego, vemos que el sombreado está efectuado en un color poco más oscuro que el color natural de este plástico. Y también podemos ver que hay cierto grosor en algunas de las líneas negras que desde luego definen todos los detalles del uniforme, que le da un poco más de sombreado y tridimensionalidad. Respecto a los colores marrón, es distinto el color marrón que tenemos para las botas, es un poco más claro que el que tenemos, por ejemplo, para el cinturón, y podemos ver que dentro de las líneas negras
Y ya que había mencionado el grosor, tenemos las más gruesas en la parte inferior, que son las suelas de sus botas tácticas o de estas botas militares que utilizan. Tenemos también aplicación de pigmento metálico, tanto para el pin o el broche en forma de cráneo en la solapa derecha del cuello y también para la hebilla que está enmarcando el Aquila Imperial. Vemos los bolsillos de su cinturón en la parte frontal. En la parte trasera vamos a tener únicamente la continuación del cinturón, sujeto desde luego por dos pretinas, igual en el costado izquierdo. Sin embargo, en el costado derecho vamos a ver que está cargando 3 granadas de fragmentación en pigmento metálico, pero aquí en color gris metálico, a diferencia del amarillo metálico o del dorado que tenemos para la hebilla y para el pin. Y bueno, el último detalle, podemos ver la parte interna de su uniforme, es decir, la que lleva por debajo del abrigo y en la parte inferior del cuello, y también el borde rojo en la solapa izquierda. Respecto a su arnés, chaleco, armadura, que es todo en uno en esta pieza, inclusive el sistema de soporte vital que utilizan tanto para respirar como para alimentarse, lo vemos que está fabricado en una sola pieza. En sí es color café o color marrón, pero tenemos aplicación de pigmento para las sombreras. Regresando a las partes que tenemos en color marrón, vemos bastante bien definidos tanto los tirantes o las partes de sujeción, que serían una especie de arnés. Tenemos también un perno en la parte trasera y a nivel de escultura muy bien definida esta suerte de caja, que en realidad es el sistema de soporte vital, el cual también va a tener un pequeño perno para que aquí sea anclado el tubo de alimentación y de respiración de la máscara que utilizan los Corps, que va a tener 2 puntos de inserción, uno para la propia máscara y el otro para el sistema de soporte vital. El tubo de alimentación lo vamos a tener en plástico flexible. Las aplicaciones de pigmento bastante uniformes, bastante bien ejecutadas, bien alineada la simbología tanto del Astra Militarum como el número del regimiento, el regimiento 226 de los Corps de la Muerte, y se la colocamos a la minifigura. Voy a mencionar desde este punto la desventaja de estas minifiguras, entre comillas, y es que la propia coraza o es este arnés con el sistema de soporte vital limita un poco el movimiento de los brazos de la minifigura. Por lo tanto, pues sí limita, digamos, la manera en la que nosotros podamos colocar los brazos o inclusive hacer que la minifigura sujete las armas. Tal vez para los más pequeños, y esto ya lo mencioné también en los otros videos, pueda restar un poco de valor de jugabilidad. Sin embargo, no es que Warhammer sea una franquicia para infantes. Continuamos con su mochila táctica. Podemos ver este pequeño tubo que sirve para guardar cosas. En ocasiones aquí cargan su bolsa de dormir. Podemos ver también el bolsillo principal que tiene a modo de adorno sobre la tapa, sobre la cubierta, un cráneo. Aquí no tenemos ningún tipo de aplicación de pigmento, y a los costados vamos a tener un par de bolsillos o cartucheras. En la parte superior tenemos parte del sistema de soporte, y simplemente lo debemos anclar en el perno del arnés con el punto de inserción que tenemos en la propia, mejor dicho, mochila táctica. Ahora, para el rostro tenemos nuevamente una figura, un rostro masculino. Bueno, sí, una figura masculina con un rostro masculino, como debe de ser, si no se vería bastante bizarro, y tenemos una expresión bastante seria, bastante adusta. Me parece que va bien con los Corps de la Muerte de Krieg. Tiene un tatuaje del Astra Militarum en la frente, que tal vez puede no tener mucho sentido, puesto que casi no se van a ver el rostro. Algunos ya se les olvidó incluso cómo se ve su cara. No necesitan ellos prácticamente para nada llegar a quitarse en algún momento la máscara, pero cualquier muestra de lealtad ante el emperador es bien recibida. Por lo tanto, pues qué bueno que se hizo ese tatuaje, y en un lugar particularmente doloroso, tengo entendido. No tengo tatuajes en la frente. Vemos que tenemos líneas negras tanto para las cejas, la boca y los ojos, al más puro estilo de la marca que creó este formato, es decir, de Lego, es decir, simplemente círculos negros para los ojos y un punto blanco para darle un poco de brillo a las... Olvidé cómo se llama esa parte del cuerpo.
perdón, a las pupilas y bueno, que tenga un poco más de volumen, de tridimensionalidad la propia impresión. No tenemos ningún tipo de rostro alternativo y no es que sea necesario para un Corp de la muerte de Krieg. Respecto al yelmo, ahora dejamos para el final los accesorios. Respecto al yelmo, es el mismo diseño que hemos visto en otras minifiguras. Tanto yelmo o casco, como le gusten decir, como máscara son una sola pieza. Tiene aplicaciones de pigmento gris metálico. En la parte interna podemos ver que empieza a perder el brillo la aplicación de pigmento justo en el centro, porque de hecho casi no hay pintura ahí, pero en la parte externa, que es lo que sí nos interesa, está aplicado de una manera bastante uniforme, no le veo yo ningún problema, y me gusta que a nivel de escultura tengamos bien definida la cimera, una pequeña argolla en la parte trasera, en caso de que lleven un casco adicional, que hayan recogido alguno de un cadáver, de que tengan que retirarse el suyo por cualquier cosa y no tener las manos ocupadas. Y también tenemos bastante bien definida no solamente la Aquila Imperial, sino la mascarilla con estas lentillas o con los gogles de la misma. Aquí podemos ver el pequeño perno y parte de la sujeción de la misma a los costados. Bueno, el perno con el que se va a sujetar el tubo de alimentación. Vamos a colocar el pequeño tubo de alimentación que quede orientado de manera horizontal. Después simplemente vamos a colocar la máscara y de esta manera ya solamente la subimos y se la colocamos a nuestro ingeniero de Krieg, a este autonombrado por mí ingeniero de los Corps de la muerte de Krieg. Respecto a los accesorios, tenemos una granada. Este es el más sencillo. Ya la hemos visto en otras dos minifiguras, no, solamente en otra minifigura, que fue el Corp de comunicaciones. Y bueno, creo que va bastante bien con esta minifigura, puesto que los Corps o los ingenieros suelen utilizar granadas. Y tenemos aquí una Meltagun, que siempre les digo Meltguns, pero bueno, tenemos esta Meltagun, que me parece está muy bien esculpida. Me gusta que no tenga, que sea el diseño que se puede ver en fuentes oficiales en los Krieg, sino en los Marines. Me gusta que le den su escultura particular a cada tipo de minifigura. Vamos, aunque sabemos que en este formato difícilmente se va a cuidar la escala, sí me gusta que la escultura respecto a los accesorios sea particular para cada tipo de soldado. Y esta no va a ser la excepción. Podemos ver desde la correa. Tal vez la parte menos especializada es la empuñadura, pero tiene que ser de esta manera cilíndrica para que la pueda sujetar la minifigura. No es ninguna clase de defecto ni nada por el estilo. Y alcanzamos a ver sobre el gatillo, justo antes de la culata, el diseño del cráneo en ambos lados. Tenemos también la mira. Me gusta que el cañón tenga estos orificios que disipan un poco el calor de la munición. Y tenemos también el sistema de recarga. En general me parece que está bastante bien ejecutada. La aplicación de pigmento, que ya vimos que no es, el plástico no es de este color, aún así la aplicación de pigmento muy uniforme. Y me parece que en términos generales se ve bastante bien esta minifigura. El único problema es que pues tenemos que mostrarlo con el arma en reposo, digamos, porque las propias hombreras de su armadura pues no le permiten a la minifigura mover los brazos o posicionarlos de una manera más dinámica, entre comillas, dentro de lo hieráticas que son las minifiguras de este formato. Pero definitivamente me parece que es una buena minifigura y que complementa bastante bien la colección de Corps de la muerte de Krieg. Vamos a irlos poniendo aquí mientras terminamos el video. Espero que les haya gustado. Ya saben ustedes lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Por el Emperador.